¿Sabes que los hombres también tienen suelo pélvico? ¿Quieres saber cómo funciona? Pues quédate, que yo te lo cuento. Mi nombre es María Fernández, soy fisiosexóloga y hoy estoy aquí para contarte qué es el suelo pélvico masculino. Bueno, pues lo primero, ¿qué es el suelo pélvico? Pues es un conjunto de estructuras, ¿vale? Que son músculos, ligamentos, fascias, que van a tapizar nuestra pelvis por la región inferior, por la parte inferior, ¿vale? Entonces, conjunto de músculos, ligamentos, fascias, todos tenemos, ¿no? Entonces, los hombres también tienen suelo pélvico, que siempre lo hemos relacionado mucho más con la mujer. Vale, pues sabiendo que ya tenemos suelo pélvico, ¿no? Que los hombres también tienen suelo pélvico, ¿qué funciones tiene? Bueno, pues te voy a contar. La función del suelo pélvico es sostener las vísceras, ¿vale? Y los órganos pélvicos, los órganos que se encuentran dentro de la pelvis. Y los van a sostener para mantenerlos en la posición adecuada y así asegurar el buen funcionamiento de estos órganos. Además, va a estar muy relacionado con ciertas estructuras que forman parte del CALP. Y me vas a decir, ¿y qué es eso del CALP? Bueno, pues es el complejo abdomino-lumbo-pélvico, ¿vale? ¿Qué forma parte de este complejo? Bueno, pues aquí en este dibujito os lo he puesto. Lo primero que forma parte y vamos a tener que tener en cuenta es nuestro diafragma, que es la parte superior de nuestra cavidad abdominal, nuestra pared abdominal en la parte delantera. Por la parte posterior vamos a tener la zona lumbar y la parte inferior en la pelvis. Entonces voy a contarte cómo funciona un poco este CALP, ¿no? Este complejo abdomino-lumbo-pélvico. A mí me gusta contaros que os imaginéis como si nuestro abdomen, nuestra gestión de presión, se hiciera dentro de un cilindro, ¿vale? Ese cilindro está formado en la parte superior, como decíamos, el diafragma, la parte inferior, mi suelo pélvico, la parte delantera, mi abdomen y la parte posterior, la zona lumbar. Entonces, ¿cuándo se produce un aumento de presión? Pues, por ejemplo, con la tos, con la fuerza cuando vamos a hacer caca, con cuando voy a coger un peso, cuando voy a reírme, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se produce ese aumento de presión, ¿qué va a pasar? Mi diafragma, en esa parte superior del cilindro, va a bajar y va a producir un vector de presión, que aquí vemos, ¿vale? Va a producir un vector de presión hacia el abdomen, ¿ok? Y lo va a llevar hacia la parte delantera, más o menos a la zona del ombligo. Cuando ese vector baja hacia abajo, si mi abdomen es competente y funciona como debe, lo que va a hacer es mandar ese vector de fuerza de nuevo hacia el suelo pélvico y lo va a llevar hacia la zona más fuerte de nuestro suelo pélvico. ¿Qué pasa? Que hay veces que mi diafragma no funciona como debería, que mi abdomen no funciona como debería y el vector de presión que llega al suelo pélvico no llega a donde debería llegar, sino llega a otra zona. Y esto puede acabar debilitando y generando alguna disfunción de mi suelo pélvico. Por tanto, es importante que entendamos que cualquier esfera de esta cavidad, tanto a nivel diafragmático, abdominal o lumbar, puede también repercutir en que se produzca una disfunción en mi suelo pélvico, ¿vale? Además, quiero que sepas qué función tiene, aparte de esa que hemos dicho de sostén visceral, nuestro suelo pélvico. También tiene una función sexual, ¿vale? Va a tener una función de control de esfínteres y por otro lado va a tener esa función de amortiguación de presiones que os he contado y de control postural, ¿vale? Vale, ¿qué disfunciones vamos a ver en el suelo pélvico y que además tratamos los fisios del suelo pélvico? Bueno, pues vamos a ver trastornos urinarios. ¿Qué trastornos urinarios puede aparecer en el hombre? Bueno, pues la incontinencia urinaria de esfuerzo o de urgencia, puede aparecer el goteo postmiccional. Cuando termino de miccionar hay ciertas gotitas que siguen saliendo. Puede aparecer la disuria, que es el dolor durante la micción, ¿vale? Por otro lado, pueden aparecer ciertos trastornos coloproctológicos, como pueden ser pues, la incontinencia fecal, la incontinencia a gases, ¿vale? Hay muchos más, pero por nombraros algunos los más comunes. Por otro lado, puede aparecer la hiperactividad vesical, que es que nuestra vejiga está más activa de lo normal y aparece esa urgencia miccional, esas ganas imperiosas de hacer pis, de vaciar nuestra vejiga. Y hay veces que eso va asociado, aparte de esa hiperactividad, a la incontinencia, ¿vale? Puedo tener la sensación de que me hago pis, pero retener, o sensación de que me hago pis y no puedo aguantar y directamente se produzca esa pérdida. Por otro lado, el síndrome de vejiga dolorosa, o cistitis intersticial también conocida. También puede aparecer en vosotros la coxigodinia, el dolor pélvico. La coxigodinia es el dolor en el coxis, que es el último huesecito que está al lado, o sea, por debajo del sacro, ¿vale? La parte inferior de nuestra columna.
Por otro lado tenemos eso, el dolor pélvico, que puede ser dolor tanto en la esfera abdominal, pélvica, lumbar baja, más bien zona sacra, y la zona de del periné, ¿vale? La zona de la pelvis en la parte inferior. Y también puede aparecer dolor más bien sobre todo en la zona testicular, zona inguinal, zona de la ingle, zona del glande, ¿vale? Son dolores pélvicos crónicos que pueden aparecer en cualquier momento también de nuestra vida. Pueden aparecer también ciertos trastornos eréctiles y ciertos también trastornos eyaculatorios, ¿vale? Y la enfermedad del Peyronie, que es una enfermedad en la que el pene se curva durante la erección. Si quieres saber un poquito más también, además acerca de trastornos eyaculatorios y trastornos eréctiles, te vamos a dejar por aquí algunos enlaces porque vamos a subirte también un vídeo hablándote de eso. Y bueno, ¿qué prácticas pueden resultar perjudiciales de cara a que nuestro suelo pélvico como hombre se vea dañado? Bueno, pues bien. El estreñimiento es el mayor factor entre los que vamos a nombrar, el mayor factor que puede repercutir en una lesión de suelo pélvico. Y es que las personas que están estreñidas se pasan mucho tiempo sentadas, mucho tiempo apretando, ¿vale? Y es como si estuviera básicamente pariendo todo el día y generando un empuje. Entonces eso puede dañar a nivel de nuestras vísceras y de nuestro suelo pélvico. ¿Qué más también puede generarnos una patología de suelo pélvico? Bueno, pues la obesidad, ¿vale? O un IMC elevado. El tabaquismo, por supuesto, todos los factores que estén asociados a contaminantes también nos pueden repercutir en una disfunción. La tos crónica o cualquier enfermedad cronificada a nivel pulmonar, a nivel respiratorio. El levantamiento o el transporte de cargas pesadas, las actividades de alto impacto, como puede ser el running, el crossfit, que no significa que tenga que dejar de hacerlas, simplemente significa que tengo que saber gestionar la presión para que no me genere una lesión. Trabajos sedentarios, cuando pasamos muchísimo tiempo sentados y además no tenemos una actividad física después de esa actividad laboral, pues también puede repercutir en esa lesión. Cirugías vesicales, ¿vale? Cirugías de la vejiga o a nivel de la columna, y luego también cirugías de cáncer de próstata o edad avanzada, ¿vale? Con la edad avanzada es cuando más vemos ciertas patologías, aunque hay algunas que son bastante comunes. Se me ha olvidado nombraros que también dentro de las actividades deportivas el ciclismo puede ser bastante lesional para nuestro suelo pélvico. Vale, ¿y cómo podemos prevenir estas lesiones? Bueno, pues lo primero, como ya sabemos los factores que pueden repercutir en que esa lesión aparezca, ya sabemos que esos factores tenemos que intentar evitarlos. Y además, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, pues con controles nutricionales, intentar que nuestra nutrición sea lo más óptima posible, intentando eliminar ciertos hábitos perjudiciales, como hemos dicho, pues el tabaquismo, el alcoholismo, ¿vale? Reeducar los hábitos tanto a nivel miccional como defecatorio, nada de estreñimiento, nada de empujar cada vez que voy a hacer pis, intentar, por ejemplo, la micción que sea sentada y que no sea de pie, ¿vale? Gestionar la presión de forma óptima, ¿vale? De cara, por ejemplo, pues como decíamos, a esas actividades en las que genero un aumento de presión, como puede ser a nivel deportivo, pues intentar gestionar mejor esa presión, ¿vale? Realizar, por supuesto, actividad física regular para intentar que el sedentarismo no sea tan grande. Realizar actividades tipo yoga, pilates, stretching. Me gusta mucho además porque generan un estiramiento de todo nuestro cuerpo, ayudan a que nuestra pelvis esté más libre, más liberada, ¿vale? Y suelen funcionar súper bien para ciertas patologías de suelo pélvico. Y por otro lado, un fortalecimiento del CALP, del complejo abdomino-lumbo-pélvico. Como decíamos, tanto pared abdominal, diafragma, lumbar y pelvis. ¿Y cómo podemos trabajar el suelo pélvico, no? Bueno, pues lo primero, no hay que entrenarlo de forma aislada, ¿vale? Hemos oído hablar muchas veces de los típicos de los ejercicios de Kegel, ¿no? De, bueno, pues contraigo y mantengo y suelto. Bueno, pues los ejercicios de Kegel no están mal, pero no son la panacea, no es solo lo que tengo que trabajar, porque como hemos dicho, lo importante también ya no solamente es que mi suelo pélvico esté fuerte, sino que la gestión de mis hábitos de vida, de mis hábitos hiperpresivos, sea la óptima. Entonces, tengo que aprender a cómo activo mi diafragma pélvico, ¿no? Cómo activo ese suelo pélvico, cómo activo mi transverso abdominal, que es el músculo más profundo de mi abdomen y es el que sirve un poco como de faja y me va a ayudar, a gestionar mejor esa presión, ¿vale? Y lo tengo que trabajar tanto de forma aislada
como de forma conjunta, ¿vale? De forma aislada para saber activar, pero luego de forma conjunta para realmente readaptarme a esa vida normal, ¿no? A esa vida cotidiana y esos aumentos de presión. Tengo también que aprender, por ejemplo, a realizar gimnasia abdominal hipopresiva en casos de personas que tengan actividades muy hiperpresivas, ¿vale? Ejercicios de movilidad pélvica y trabajo de elasticidad nos va a venir también súper bien, pero la movilidad pélvica nos viene muy bien para que toda la zona también esté muchísimo más irrigada y tenga pues eso, esa capacidad de movimiento a nivel también de suelo pélvico. Y luego también vamos a hacer ejercicios de control y de activación a nivel abdominal, lumbar y pélvico y todo conjunto, ¿vale? O sea, tenemos que intentar trabajar tanto de forma aislada como de forma coactiva de todo, ¿vale? Para que consigamos que esa readaptación de cara a nuestra vida sea lo más funcional posible. Así que con todo esto, espero más o menos haberte resuelto las dudas de qué es eso del suelo pélvico en el hombre. Si quieres que te cuente más acerca de cómo trabajar tu suelo pélvico, déjamelo en comentarios o también puedes escribirme a través de redes sociales y por supuesto suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.